Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Negocios son Negocios, donde emitimos la señal a través del portal de Economy, donde cargamos todas las noticias relacionadas a la economía, las finanzas, y donde desarrollamos temas que nos permitan entender la problemática actual de la economía. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, tiempos donde la planificación de largo plazo prácticamente es un drama, y por lo tanto necesitamos entender y conocer más de cerca la información que se está generando en el país. Uno de los temas que nos atinge en este momento y que vamos a tratar con los especialistas es la contaminación de Bolivia. Pero más allá de la contaminación, lo que nos interesa saber es cuánto afecta a la economía boliviana la contaminación, la deforestación, la contaminación de cuencas de ríos, cuánto afecta el narcotráfico a la contaminación y a la economía boliviana. Solamente en el mundo la contaminación en términos generales afecta a una escandalosa cifra de más de 3.000 millones de dólares por año, equivale casi al 1% del PIB mundial del mundo. Entonces estamos frente a una problemática muy seria y queremos saber cómo estamos en Bolivia con este tema. Nos acompaña Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia. Jorge, bienvenido al programa. Y también nos acompaña Rudy Valverde, especialista en temas ambientales. Partamos contigo, Jorge. ¿Cómo ves tú este panorama de la contaminación, de la deforestación y cómo ves el impacto en la economía boliviana? ¿Tú crees que estamos en un punto de equilibrio yendo a algo negativo? Absolutamente. Tenemos que considerar que lo que estamos destruyendo es un activo, es un patrimonio que puede ser perfectamente sopesado económicamente. El activo principal que hoy estamos destruyendo tiene que ver con el suelo y lo que viene adherido al suelo, que son los bosques y la biodiversidad. Ambos aspectos fundamentales para el desarrollo económico de cualquier tipo de sociedad y especialmente la nuestra, donde hemos centrado nuestro desarrollo en actividades productivas que tienen que ver con el recurso natural, suelo y bosque. Por tanto, cualquier acto de destrucción de este bien va a generar un decrecimiento de mi activo, de mi patrimonio, que es lo más importante que yo tengo, con una connotación adicional que no solamente tiene un impacto económico aquella destrucción de mi patrimonio, sino que también tiene un impacto económico, ecológico y social. Claro. ¿No es cierto? Porque el impacto medioambiental es transversal el impacto. Absolutamente para todos y afecta sin discriminar a nadie. Por tanto, ese daño que genera la deforestación, que posteriormente produce incendios, contamina el ambiente, destruye la biodiversidad, degrada los suelos y por tanto estoy reduciendo mi patrimonio, mi capital. Mi competitividad como país. Y desde luego nos estamos poniendo en una situación de desventaja competitiva con otros actores de la región que pueden estar haciendo las cosas de mejor manera que nosotros. Por tanto, desde mi punto de vista es un problema de falta de visión, en primer lugar de falta de visión y en segundo lugar una ausencia total de compromiso con la raza humana. Esos para mí son los dos elementos fundamentales de esta cada vez más creciente cada vez más creciente proceso de destrucción de uno de nuestros principales activos como son los suelos y los bosques de nuestro país. En esta primera fase yo creería que estamos hablando de una ausencia de política de Estado, de protección de nuestro patrimonio. ¿Existe una política de Estado? En realidad yo puedo coincidir en parte con tu criterio, pero por los hechos creo que más bien lo que existe es una decisión política del Estado de precisamente avanzar en ese sentido, de generar las condiciones para que esto ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no podemos negar que en Bolivia estamos viviendo un estado de anomia tremendo, absoluta, ¿no es cierto? Sí. Donde la norma es laxa, sí. Donde gana el que puede. ¿Y quién es el que puede? El que tiene poder político. Normalmente ese es el que gana.
Entonces hay una competencia por ocupar estos espacios del territorio. Por un lado, un propósito absolutamente claro de orden geopolítico, que no lo podemos negar, y por el otro lado hay una intencionalidad absolutamente económica que tampoco la podemos negar. Es decir, se han puesto de acuerdo el hambre con las ganas de comer más o menos aquí. Y esto que ha producido que haya una desmedida competencia por llegar a ocupar el territorio de la manera más rápida posible, consolidarse en ese territorio y lograr los beneficios económicos que generalmente se logran por este tipo de actividad. Sin embargo, esta carrera desmedida, sin regulación, promovida incluso por el mismo Estado por esos dos propósitos, está poniéndonos como región y como país en una desventaja tremenda que la vamos a comenzar a sufrir en breve. Es más, ya estamos comenzando a sufrir alguna de estas consecuencias. La principal es de orden climático o medioambiental. Exceso de sequías, ¿no es cierto?, temperaturas elevadísimas que las estamos viviendo, contaminación del aire, contaminación del agua, de los ríos, etcétera. Y después vamos a comenzar a vivir la otra consecuencia, que es la degradación de los suelos y por tanto la falta de productividad, la falta de fertilidad en los suelos va a generar una situación de dificultades para producir más y mejor, eso que va a implicar que vamos a tener que invertir en productos químicos que fertilicen el suelo, es decir, los costos de producción se van a incrementar. Entonces estamos provocándonos una debilidad competitiva que en el corto plazo la vamos a comenzar a Ahora, sentir. Jorge, como Cámara Forestal de Bolivia, ¿tienen algún estudio? ¿Han cuantificado cuál es el daño económico que se está generando a Bolivia? No hay un estudio que cuantifique este impacto, pero nosotros lo medimos desde el ámbito forestal específicamente, porque es lo que conocemos. No me atrevería yo a hacer una medición o a dar una opinión en torno al impacto que tiene esto en el ámbito agropecuario, por ejemplo. Pero sí en el forestal lo podemos hacer. Y tenemos algunos datos. La deforestación, las ocupaciones a las tierras forestales en el sector se han podido constatar de manera muy, muy clara en los últimos 15 años. En los últimos 15 años le han arrebatado al sector forestal 4 millones de hectáreas de bosques. Eso es demasiado, ¿no? Así es, a nivel nacional. ¿Cuál es el total de bosques que tenemos en Bolivia? Bolivia tiene más o menos 47, 48 millones de hectáreas, de las cuales 28 millones estaban asignadas para el aprovechamiento maderero. El resto son consideradas como áreas protegidas, parques nacionales, son suelos frágiles. Pero de esas 28 millones de hectáreas, cuando se implementó la Ley Forestal 1700, se le asignaron a la empresa forestal, a la empresa maderera, 6 millones de hectáreas el año 1997. Hoy, al 2023, de esas 6 millones de hectáreas, solamente tenemos 2 millones. De esas, en esas 6 millones de hectáreas existían 89 unidades productivas, empresas, concesionarias. Hoy solo tenemos 20. Ahí ya podemos identificar con precisión un impacto económico tremendamente negativo en el desarrollo del sector forestal. En términos económicos de dinero, esto podemos identificarlo de la siguiente manera. Si 2 millones de hectáreas en 20 empresas generan una economía en el mercado interno de aproximadamente 600 millones de dólares anuales y aproximadamente 105 millones de dólares anuales de exportación, podemos nosotros multiplicar estas 20 empresas por como fuera con 80 empresas. Claro.
¿no es cierto? Podemos multiplicar 20 más 80, sumar 20 más 80 y vamos a tener un impacto económico que hemos perdido en los últimos 15 años. Lo mismo en cuestión de superficie. Si con 2 millones de hectáreas estamos produciendo 1.8 millones de metros cúbicos, imagínate lo que podríamos producir con 6 millones de hectáreas. Entonces, el impacto que tiene esta realidad, ¿no es cierto?, de ocupación abusiva del territorio, de destrucción de los bosques, es definitivamente muy, muy perjudicial para el sector forestal en particular. Rudy, hay un elemento que siempre me llama la atención a mí cada vez que hacemos entrevistas en este programa, y es la ausencia de data, la ausencia de informes. Pareciera que en Bolivia no tenemos la costumbre de medirnos, de investigar, o las universidades públicas no llevan adelante investigaciones al respecto. Jorge nos está mandando una data muy interesante económica. ¿Cuál es la visión tuya como especialista en temas ambientales, Rudy? ¿Cómo estamos perdiendo esta competitividad tan grave como Bolivia? Bueno, es evidente y es notorio la falta de datos, y es por eso que, bueno, a nivel Bolivia todavía no se maneja ni siquiera iniciativas a nivel Estado, municipales, gobernaciones, ni siquiera el Ministerio de toda la nación, en cuanto a hacer medidas ya de mitigaciones exactas, puntuales en el tiempo, porque ya ellos no pueden definir datos ni situaciones en cuanto a la sequía, en cuanto a lluvia, en lugares donde ya se tiene medido que esto ha sucedido. Entonces, y vemos que es recurrente este tema de que no se toman medidas y acciones adecuadas, ¿no? Entonces, por eso decía yo que hay una falta de política de Estado. No hay una política de Estado de preservación, no hay una política de Estado que defina el uso de los suelos. Eso es notorio con este simple dato, que nosotros hasta el momento 2023 seguimos manejando una ley de medio ambiente del año 92. O sea, no tiene sentido, y yo creo que desde ahí parte gran deficiencia de control de Estado en todos los niveles, de cuanto a rigurosidad, en cuanto a medidas de mitigación, en cuanto a parámetros de control. Seguimos midiendo con parámetros que ahorita uno los ve y es una burla. Entonces tenemos parques industriales que nos contaminan de manera descarada, explotaciones de áridos de manera descarada, que hasta ahorita nadie se hace responsable. Los niveles de Estado se pelean entre competencias. Entonces, yo personalmente lo he vivido, y bueno, y esto se va a todos niveles de Estado, desde la ley que nos rige a nivel nacional, leyes departamentales, leyes municipales que ni su propio municipio pueden reglamentar con simples reglamentos para controlar diferentes aspectos ambientales, ¿no? Entonces, hay una falta de normativa legal, creo que desde ahí podemos partir, que afecta demasiado, porque no existe un control de parte del gobierno, de los políticos, de darle importancia y bueno, o sea, poner un parámetro de rigurosidad donde todos nos pongamos en línea, y la verdad, el empresario privado, tanto ellos, tomemos en serio, pues ya que es notorio el cambio climático. Ya el cambio climático ya no es algo que podemos mirarlo nosotros de palco, lo estamos viviendo. Ya llegó a Bolivia, ya está en nuestro municipio. Y es algo que, si no lo tomamos en serio, va a seguir avanzando, y está avanzando, cada año es peor. ¿Tú crees que es un problema de ley? ¿Que habría que renovarla la ley? Yo creo que o ajustarla. Ajustarla creo que es el primer paso que hay que hacer. ¿Y en qué área se debería ajustar específicamente? Lo primero, en ajustar los parámetros permisibles y medidas de mitigaciones más rigurosas para los proyectos. Lo segundo, poner competencias adecuadas a los municipios para que ellos sean los que controlen. Porque no puede ser de que en un municipio, ejemplo Santa Cruz de la Sierra, maneja un montón de industrias, un montón de acciones, pero solamente puede hacer una notificación diciéndole: señores, ustedes están haciendo un daño al medio ambiente. ¿Qué pasa? Se lo pasa a la gobernación, le informa, y la gobernación, como maneja un departamento tan grande, sabrá Dios si lo multa o le hace una acción. Tú dices que hay un peloteo ahí, ¿no? Total. Nadie se hace Entonces, cargo. ¿quién es mejor que el dueño de casa para controlar a los que viven, pues, no? Entonces, ahí hay un gravísimo problema en temas de competencia, que hasta ahorita, y
tengo conocimiento de que el RAI, el reglamento de industria, recién ha sido modificado y seguimos en la misma. Jorge, ¿no? Entonces, el tema de la reglamentación de la ley, el otro día hablábamos con Álvaro Ríos y mencionaba también algo similar a lo que dice Rudy. La ley de hidrocarburos ya tiene más de 22 años, 23 años y no se ha actualizado y estamos bajo una ley que ya no es anacrónica, pero necesita una serie de ajustes. ¿Tú crees que la normativa desde la Cámara Forestal de Bolivia es importante ajustar esta normativa? ¿Es importante hacerle algunos giros de tornillos ahí? Generalmente las normas son consecuencia de la realidad social y toda norma tiene que marchar de acuerdo a la evolución de la sociedad. Y es evidente que mucha de nuestra normativa merece ser revisada. Sin embargo, yo creo que el problema central de los bolivianos no es solamente la norma o no ha sido la falta de normas, sino la falta de capacidad y de decisión política para aplicar las normas. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el tema eminentemente forestal, una reforma a la Ley Forestal 1700 tiene que ser para actualizar los procesos de evolución de la industria del aprovechamiento forestal. Pero con una correlación de fuerzas como la que tenemos, con una composición de la estructura legislativa que tenemos, yo tengo terror de que eso ocurra, porque no creo que de esa estructura vaya a salir un producto acorde a la demanda y a la realidad actual de la industria y del sector forestal. Por tanto, prefiero quedarme con lo que tenemos, entre tanto no haya una comprensión política, social, ambiental, económica de lo que es este sector. Yo tengo temor, pero eso es específicamente en el sector forestal. Claro. Entonces, yo creo que las políticas de Estado tienen que ser prioritarias antes que una la decisión ley. Política, claro. Claro. El Estado tiene que definir políticas de largo plazo, antes de estar aprobando normas. Sí. ¿Ya? Porque si yo apruebo la norma sin tener una política de Estado, con seguridad que voy a colusionar y que voy a tener dificultades en su aplicación. Por tanto, por ejemplo, para el tema de recursos naturales, de los bosques, de las plantaciones forestales, que es un elemento ausente, lamentable, en este país, cuando la plantación forestal ya es una solución y una realidad económica en todos los países de la región, ¿no es cierto? Porque la plantación forestal te genera una economía de escala muchísimo más importante. Correcto. Que estar a 300, 600, 700 kilómetros yendo a traer una tronca, ¿no es cierto? Ellos la tienen ahí a la orilla de la industria y vos no podés competir con esa industria. Claro. Entonces, en mi experiencia, creo que lo que ha faltado en el país, no hoy, siempre, es definir políticas de Estado de largo plazo. Así como no hay una política de Estado en materia de relaciones internacionales, por ejemplo, tampoco hay una política de Estado en cuanto a bosque, no hay una política de Estado en cuanto a tierra, no hay una política de Estado en cuanto al medio ambiente y su trazabilidad o su calidad holística, digamos, que tiene el tema medioambiental en todas las actividades productivas. El Estado boliviano es deficitario en política. Lo que hace es simple y llanamente reaccionar ante determinada presión, ante determinada necesidad, y se contradice. Y te voy a ser más puntual. La Constitución Política del Estado establece, por ejemplo, que los suelos tienen que ser utilizados en función de su capacidad de uso mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer agricultura donde el suelo me lo permite, ganadería donde el suelo me lo permite y actividad forestal donde el suelo me lo permite. Y hay suelos donde no me permiten ninguna de estas actividades, entonces son suelos frágiles que tienen que ser destinados para la protección. Eso dice la Constitución. Es más, la Constitución dice: quien incumple con esto tiene la posibilidad de ser sancionado o debe ser sancionado y además tiene la obligación de resarcir.
Claro, porque es un daño. Eso un está daño en económico al activo de Bolivia. Al activo de Bolivia. Me gusta que lo hayas agarrado el concepto, porque es nuestro activo, es nuestro patrimonio. Es como muchos dicen, son las joyas de la abuela que las estamos haciendo cenizas. No estamos teniendo una visión de largo plazo. Eso es lo que pasa acá. Pese a que está en la Constitución, como no hay una política de Estado responsable que regule de manera adecuada a estas actividades, entonces estamos destruyendo los bosques, estamos erosionando los suelos, estamos contaminando las aguas, estamos contaminando el medio ambiente, o sea, nos estamos haciendo un tremendo daño. Por tanto, el déficit es ese. Las políticas de gobierno están por encima de las políticas de Estado. Rudy, ahí complementando lo que dice Jorge, a ver, 3 precisiones. La primera, definitivamente cuando un político toma una mala decisión, afecta a todo un país. Cuando una persona toma una mala decisión, afecta a tu entorno inmediato, pero no haces un daño a toda una sociedad. Eso quiere decir que los políticos no están tomando buenas decisiones en temas forestales, de uso de suelos, etc. No te quiero meter en Honduras, Rudy, pero ¿qué pasa con el pachamamismo del Estado? Este pachamamismo, este concepto hueco que al final no dice, no hace nada con el tema del medio ambiente. Claro, es algo contradictorio, usted mismo lo dice, ¿no? Tenemos un gobierno que adora a la madre tierra, ¿no? Y como lo dice, bueno, la madre tierra donde tenés que dejar a la tierra igual o en mejores condiciones a tus futuras generaciones. Pura retórica, ¿no? Exactamente, y estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Vemos que se permiten los avasallamientos, estamos con nuestras áreas protegidas totalmente avasalladas en su totalidad. No hay área protegida nacional que no esté avasallada o que no estén causando incendios o estén siendo inclusive insertadas por el narcotráfico. Ya lo hemos visto y es de conocimiento de todo que Lamboró, plantaciones de coca, es algo totalmente, o sea, que no se puede creer. Rudy, ¿no? Entonces, un informe de Naciones Unidas en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico plantea un informe bastante preocupante, y es que el uso de químicos o toda la evolución de la tecnología en el agro está también impactando de manera positiva, curiosamente de manera positiva, en el narcotráfico. Porque la hoja de coca está siendo beneficiada con esa tecnología. Entonces tienes una hoja de coca que resiste cada vez más a los cambios climáticos, que puede ser plantada en cualquier suelo, que puede generar mayor cultivo. Entonces, eso es un tema muy complejo. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, bueno, contaminando contaminando el medio ambiente, nosotros estamos aportando a que se degrade el medio ambiente mismo, la tierra, el suelo, y haciendo crecer el narcotráfico, o sea, aumentando su producción, porque sabemos que para que esta planta pueda nacer no existen condiciones ya en el tema medio ambiente, porque ellas se adaptan a lugares secos, húmedos, y bueno, esto la verdad que es lamentable, porque el mismo gobierno y las mismas áreas protegidas, a ojos de todos, estamos siendo ciegos ante una situación así. Jorge, a ver, yo no soy muy dado al tema de las cumbres o los grandes encuentros, etcétera, pero ¿qué puede hacer la Cámara Forestal en este tema? Tenemos 2 caminos por lo que yo veo: o seguimos quejándonos o tomamos una acción proactiva. ¿Qué acciones proactivas podría tomar la Cámara de inmediato para revertir esta situación? A ver, buena pregunta, y me permite compartir una propuesta que ya hemos lanzado como Cámara Forestal. En primer lugar, nosotros creemos que si de verdad vamos a ordenar el país, tenemos que cumplir con ese precepto constitucional que es el respeto a la capacidad de uso mayor del suelo. ¿Qué es lo básico? Que es lo básico, fundamental. Ese es el punto de partida para que esto funcione. ¿Qué se necesita para eso? En primer lugar, una decisión política de hacer cumplir lo que ya está dicho en la Constitución y que muchos departamentos tienen, que es el plan de uso del suelo. ¿Ya? El plan de uso del suelo a uno le dice precisamente eso: aquí podés hacer agricultura, aquí podés hacer actividad maderera, aquí es de protección, etc. Hay que partir de esa decisión de gobierno, decisión de Estado, de cumplir con la capacidad de uso mayor del suelo. La gran mayoría de las tierras que han sido avasalladas, deforestadas y quemadas
desde el año 2018-2019 son tierras de vocación forestal. ¿Por qué? Sí. Porque en su gran mayoría son tierras fiscales. Así es. ¿Ok? Entonces, como no ha habido quien defienda, quien proteja, porque no ha habido un actor económico allí adentro, para estos avasalladores, para estos incendiarios, pirómanos, ha sido muy fácil hacerlo porque además han tenido bastante respaldo político. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que el mecanismo más barato, con argumento legal vigente, es decir, no necesitamos hacer una ley siquiera, y el Estado no necesita gastar nada, es asignar las tierras de producción forestal que aún no han sido asignadas para que haya ahí uso forestal. La presencia de un actor forestal, no importa si es privado o es comunitario, no nos hacemos problema. Lo que nos interesa es que todas las tierras forestales fiscales que aún no han sido asignadas, el Estado, el gobierno decida inmediatamente asignarlas, entregarlas a un actor, para que ese actor realice un aprovechamiento forestal sustentable de esos suelos. Con eso generamos, primero, bienestar económico, generamos conservación de suelos o de bosques y al mismo tiempo ponemos una barrera de contención al avasallamiento, a la ocupación de hecho. ¿Por qué? Porque allí va a haber un actor económico que va a confrontarlo en primera línea a estos avasalladores, a estos invasores. Desde luego, para que esto funcione, sí o sí se necesita la voluntad y la decisión del Estado. A eso iba, porque si no tenés además la protección de las fuerzas del orden que también te resguarden para el cumplimiento de la normativa, de la ley. Así es, pero le estamos ofreciendo al Estado, le estamos ofreciendo al gobierno, a la sociedad, un actor. No importa si es privado o es comunitario, la Constitución actual habla de que en el sector forestal solo hay dos actores, privados y comunitarios. Sí. Perfecto, cualquiera de los dos, pero que haya un responsable, que se le dé a ese actor las condiciones de poder conservar ese bosque y que produzca ese bosque, que genere economía y que genere conservación o protección del medio ambiente. De esa manera nos vamos a beneficiar absolutamente todos. Rudy, siguiendo la línea de Jorge, ¿se ha tocado puertas del gobierno? ¿Se han tocado las puertas del gobierno? ¿El gobierno escucha en estos temas? ¿El gobierno está dispuesto a hablar, a dialogar? ¿O ves que el gobierno siente que lo que dice Jorge puede ser visto como una debilidad política? Efectivamente sí, o sea, ellos lo toman, inclusive hay muchas ayudas internacionales, embajadas como la Alemania, la ONU, aquí está presente la ONU Hábitat en diferentes aspectos, tocando puertas inclusive hasta niveles municipales, para poder avanzar y poder crecer de la mano con buenas soluciones, ya haciendo acciones o actividades que contemplen al medio ambiente como un factor más importante para hacerlo. En políticas de gobierno, por ejemplo, ya deberíamos tener a nivel de Estado un plan de acción climática, ¿no? Para poder dimensionar, poder tener respuesta a diferentes situaciones que se están dando en Bolivia, y no lo hacemos hasta ahorita. Y de vuelta, yo he estado 2 años en el municipio, he estado en contacto, acercamiento con ellos, y bueno, ya van a ser 3 años y seguimos en las mismas. Inclusive todo es financiado, hay dinero que se está perdiendo del Estado por no permitir hacer este tipo de proyectos y que se genere acciones financiadas en la disminución de el lago Popo está seco. El lago Titicaca va a ser una cloaca. Va a ser la próxima cloaca de Bolivia, el lago Titicaca. ¿Qué más? Las cuencas de ríos, mercurio, los mineros ilegales. O sea, si empezamos a enumerar, Jorge, aquí, y esto es un descalabro absoluto. Sí, porque el tema medioambiental solamente ha servido para hacer demagogia. Absolutamente. Así como hacían referencia al discurso de la Madre Tierra, demagogia pura, ¿no es cierto? Demagogia pura, porque eso ha sido solo para la exportación, para generarse una imagen. En los hechos ocurre absolutamente lo contrario y ejemplos sobran. Para mí uno de los más contundentes ejemplos de esta demagogia fue el TIPNIS. Claro.
¿no es cierto? De lejos. El TIPNIS, en primer lugar ahí se develó que el indígena de tierras bajas es poco importante, ¿no? Porque en un proceso de reivindicación de su derecho recibieron una tunda. Porque no tienen peso político como los cocaleros. Exactamente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el TIPNIS es un área natural protegida, es un parque nacional donde se permite solamente la existencia de los pueblos originarios, y están planteando cortarlo ese territorio con una carretera que sabemos que va a ser el mecanismo de expansión de la frontera cocalera hacia el Beni, que ya en los hechos está ocurriendo. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de que esta demagogia de la conservación y de la Pachamama y de la Madre Tierra se cayó en el TIPNIS. Es la percepción que yo tengo. Es lo más evidente. Y como aquello, claro, y como aquellos tenemos todos los ejemplos, ¿no? Narcotráfico en el Nuelquén Mercado, coca en el Amboró, coca en el Choré, ¿no es cierto? El Choré, que fue el área forestal más importante, la primera área forestal del país, designada en 1966 solamente para aprovechamiento forestal. Hoy no existe una sola operación de aprovechamiento forestal en el Choré, porque no tienen permitido el acceso, porque hay un control cuasi militar ya de la zona. Es un territorio donde es una especie de republiqueta dentro del Estado boliviano, y si uno mira las imágenes satelitales de los últimos 15, 20 años del Choré, definitivamente es dramático cómo la deforestación se ha consolidado en el Choré, y sabemos que hay plantaciones de coca y otras actividades más ilícitas en la zona. Hablaba con algunos agrónomos, Rudy, y me comentaban o me pasaban un dato muy interesante, y esto para la audiencia. Me decían que la hoja de coca, la plantación de coca, es tan fuerte que chupa todos los minerales de la tierra, del suelo, y después tú quieres plantar otra alternativa en ese mismo suelo y no puedes hacer nada, no da absolutamente nada. Y por eso los cocaleros van agarrando nuevas áreas, porque las otras áreas ya no les da el mismo rendimiento. ¿Es así? Sí, efectivamente, por eso es que esto nunca va a dejar de avanzar. Uno se pregunta, ¿por qué quieren tanta tierra? Digamos? Parece que es eso, ¿no? Claro que sí, y obviamente, y esto da notorio a que ellos van y buscan las mejores tierras donde nunca había habido ninguna plantación, tierras totalmente vírgenes donde tenemos absolutamente todos los minerales para que esta hoja de coca sea más grande, mejor producción, porque ellos no es como alcaloide. Claro, no es como sembrar soya, ellos no gastan mucha plata en echarle agroquímicos o algunos fertilizantes, nada. Entonces ellos lo que buscan es tener un suelo ya apto, sin mucha inversión, simplemente deforestar y plantarlo, ¿no? Entonces es una realidad, es una total verdad eso. Por eso es que se lo están acabando el Chapare. O sea, ya no le está quedando territorio y están avanzando a muchas otras áreas protegidas que están entrando. Porque obviamente tomen en cuenta que ellos no tienen que usar ese tipo de área donde no es fácil el acceso, hay mucha cobertura arbórea, poco circulación de personas, entonces están ahí la mejor opción, áreas protegidas. Entonces, y es totalmente un daño a todo lo que Bolivia tiene y se va a ir acabando, ¿no? Y se está vulnerando el derecho de la sostenibilidad del medio ambiente, o sea, es inminente. Jorge, Rudy, bueno, muchas gracias por venir al programa, espero que hayamos conversado con temas muy interesantes. ¿Quieres decir algo, Jorge, para cerrar esto? Sacarte alguna espina, ya te has sacado varias espinas, sí. Pero te ha quedado una más. Bueno, yo redundar en algo. Para mí el origen de esto es una tremenda falta de visión de largo plazo y de responsabilidad histórica con nuestra sociedad, en todos los ámbitos, pero el principal en el ámbito político, ¿no es cierto? La actividad política en los últimos años es sumamente inmediatista, es de obtención inmediata del poder y del ejercicio pleno del poder. No importa cómo ni con qué, lo importante es hacerlo. Y eso ha generado un estado de ausencia total de ley, de ética en todos los ámbitos, y ha producido incluso en los actores empresariales una lógica similar.
porque la destrucción de nuestros suelos es consecuencia también de muchas prácticas nuestras, que no estamos sabiendo entender que ese activo que está en nuestras manos puede ser manejado de mejor manera. Claro. Y competimos entre todos por destruirlo más rápido como un concepto de concentración de tierra, concentración de suelos que se desempeña al final y al cabo como un concepto de concentración de economía, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de visión y esa falta de compromiso con la sociedad, con el ser humano, yo creo que nos están llevando a la sociedad boliviana a un camino tremendamente complicado, muy peligroso, del que el retorno yo lo pongo en signo de interrogación. Son verdaderas marabuntas, ¿no?, de depredadores de bosque. Bueno, Rudy, tú una espina que te quieras sacar. Bueno, no tanto una espina, sino un consejo como ingeniero ambiental, ¿no?, de que podamos tomar conciencia como ciudadanos y en diferentes niveles, ¿no?, del Estado hasta las mismas personas del diario vivir, todas las personas, que podamos tomar conciencia a que si queremos vivir bien, la solución es que tengamos un medio ambiente saludable. Y lo vivimos el día a día. Hemos tenido una semana de creo que nadie quería salir de su casa, y desde ahí podemos partir. Si queremos vivir bien, tenemos que tener un medio ambiente saludable y hacer cada uno su tarea poniendo su granito de arena, porque esto es tarea de todos. No es tarea solamente de un Estado o de un empresario, es tarea de absolutamente todos los que vivimos y habitamos en esta ciudad, en este país. Rudy, Jorge, muchas gracias por los datos, por la información, por haber aceptado la invitación de venir al programa. Decía un infectólogo que en estos días de contaminación, las personas estamos literalmente fumando 10 cigarrillos al día por todo el humo que estamos tragando. Así que imagínate el impacto de niños con asma, etcétera, etcétera, los hospitales colapsados. Es un impacto transversal y de costo para el Estado, el tema de la calidad de vida. Correcto. Muchas gracias nuevamente por asistir a la entrevista. Estamos a sus órdenes. Y con nosotros volvemos un momento más. Gracias. En una economía en constante cambio, la innovación en los negocios es fundamental. Medrano y Asociados lidera desde hace 26 años estrategias asertivas, implementando y aplicando soluciones integrales y eficaces para fortalecer el posicionamiento de marcas nacionales e internacionales. La excelencia y la búsqueda de estrategias integrales están en nuestro ADN. Son nuestra identidad, nuestra experiencia y conocimiento del país y sus realidades nos han permitido acompañar a diversos clientes y sus operaciones en cada uno de sus desafíos. Medrano y Asociados, 26 años agregando valor a la gestión empresarial. Hola, ya estamos de vuelta en el programa Negocios son Negocios, una alianza estratégica entre Medrano y Asociados y Economy, donde transmitimos este programa en el portal de noticias de Economy, donde nos pueden visitar y pueden acceder con más detalle a este programa. Me acompañan ahora Alejandra Caso, nuestra directora asociada de Medrano Asociados. Con ella vamos a tener un entrevistado muy interesante. Alejandra. Gracias Javier, gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa que cada vez tiene mayor visibilidad, muchas repercusiones y importante, un tema tan importante como es el tema que estamos viviendo durante meses atrás ya, el tema de los incendios, las repercusiones y cuál es el impacto dentro de lo que es ser amigable con el medio ambiente. Así es, y tenemos un invitado importante, el representante de FAN, Fundación Amigos de la Naturaleza, Pedro Rivera, quien nos va a comentar en esta entrevista algunos datos que ellos manejan permanentemente por su expertise en el tema de medio ambiente y su gran experiencia y manejo de estos temas. Solamente para calentar el ambiente, Pedro, algunos datos que me parecen relevantes. Yo sé que en Bolivia, lamentablemente, no tenemos mucha data, adolecemos de data, de estudios, pero bueno, de acuerdo a estudios de las Naciones Unidas, el coste económico de la contaminación o de la polución
a nivel mundial equivale a cerca de 4.000 millones de dólares. Eso significa que el impacto a la riqueza planetaria es cerca del 6% de atentar contra la economía planetaria. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Estos costos o esta polución se calcula de acuerdo a The Lancet, que es uno de los reportes que estamos manejando, que es más certero en los datos, estaría afectando al 3% de la riqueza boliviana todo este tema de la polución. ¿Cuál es la visión de FAN, Pedro, en este tema de la contaminación en estos días que estamos teniendo mucha contaminación por parte de los chaqueos? Pero ¿cuál es la visión global de FAN sobre el tema medioambiental de Bolivia? Bueno, primeramente saludarte y gracias por la invitación. Bueno, la visión a nivel de esta problemática de incendios forestales en Bolivia es preocupante. Está agravada principalmente por los efectos del cambio climático, que es un fenómeno que golpea a nivel mundial. Principalmente en Bolivia venimos atravesando este problema desde 2018, que repercutió que en 2019 tengamos la peor temporada de incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. A nivel Bolivia fue en 2010. Y estamos, bueno, muy preocupados principalmente porque vemos que también hay un aumento de las actividades humanas en tierras que no son aptas para ello. Hablamos de la mayoría de áreas protegidas, tierras boscosas. Entonces esto tiene una repercusión en la calidad de vida de los bolivianos. Aumento también, esto es un círculo que aportamos también al cambio climático con emisiones de carbono. Entonces, estamos muy preocupados y venimos monitoreando los incendios forestales de hace 20 años y hemos observado que este año ha sido atípico. La cantidad de superficie afectada no ha sobrepasado la normal, vamos a decirlo así, pero sí tenemos quemas e incendios que están en aumento en lugares atípicos, es decir, el trópico de Cochabamba, en La Paz, en lugares Ixiama, como habíamos hablado de Pilón Lajas. Entonces son lugares que antes no había la cantidad de incendios. Pedro, ¿y a qué se debe este incremento de las quemas? ¿Cuál es la razón? Ustedes, como tú muy bien mencionabas al principio, ya llevan 20 años haciendo seguimiento a esto. Son poco menos que un inspector, un investigador en el terreno, que ya llevas 20 años conociendo al victimario, digamos, pongámoslos en términos detectivescos. ¿Qué hallazgos tienes tú como FAN en estos 20 años de estudio? ¿Por qué se está incrementando este tema? Bueno, para entrar en el contexto del fuego, ha sido usado desde que el hombre pudo manejarlo, ¿no? Y la problemática viene de muy larga data. En Bolivia principalmente el fuego es usado como una herramienta para la producción agrícola desde las comunidades pequeñas. Y bueno, hasta los grandes, sin embargo, lo hacen mecanizado con un poco más de control, vamos a decirlo así. Y bueno, las actividades humanas han ido en aumento, se requieren muchos más lugares. Ahora con el tema de la seguridad alimentaria hay mucho más demanda de habilitar tierras agrícolas. Entonces existe mucha más quemas. Ahí no acaba el problema. Pueden haber todas las capacidades, el conocimiento ancestral, capacitaciones, equipamiento, pero existe un factor que ha jugado y ha cambiado totalmente el juego, que es el cambio climático. El aumento de las temperaturas, la ausencia de periodos muy largos sin precipitaciones, el aumento de los vientos, hace que prácticamente sea imposible controlar ciertas quemas en ciertas temporadas. Entonces hay mucho que trabajar en la gestión integral de riesgos de incendios, ¿no? En este caso, en la gestión de riesgos como general. Estamos muy acostumbrados solamente a trabajar en las respuestas
somos de la cultura de responder cuando ya está el evento, ¿no? Entonces, necesitamos identificar antes que suceda y ir específicamente a estos sitios. Pedro, estamos hablando con especialistas y todos coinciden en señalar de que hay un mal uso de los suelos en Bolivia. Hay determinados suelos utilizados para determinadas acciones, agricultura, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes algún panorama de este mal uso de los suelos en Bolivia? Bueno, es evidente al ver solamente que hay incendios dentro de áreas protegidas, ¿no? Si bien en Bolivia no se tiene un registro de las causalidades de los incendios, porque no se tiene investigadores ni registros hasta el momento, pero me animo a decir que arriba del 95% son por la mano del hombre, ¿no? Entonces, hay actividades que están ocurriendo en lugares que no deberían haber agricultura, por ejemplo, ¿no? O otros tipos de actividades que son restringidas. Y la mayoría de los incendios están ocurriendo en áreas protegidas. También existen a nivel departamental los planes de uso de suelo, ¿no? Que restringen las actividades. Ahora en Santa Cruz, por ejemplo, hay suelos boscosos que están restringidos al manejo forestal, que tienen incendios forestales. Entonces, es un pantallazo, digamos, que está siendo mal manejado el fuego y principalmente los recursos, ¿no? Pedro, una consulta. Decías 20 años de trabajo en esto. Con seguridad han mapeado áreas quemadas donde pueden identificar los niveles de gravedad que ha sufrido tanto la vegetación, ¿no?, al quemarse como todo lo que tiene en su entorno. ¿Cómo puedes cuantificar, no sé si podríamos llegar a eso, o calificar y analizar lo que está sucediendo específicamente en Pilón Lajas? Ya ha entrado a la reserva del Madiri, ya hay desesperación incluso en quienes viven y habitan en la zona, porque esto, más allá de disminuir, está aumentando. De ayer a hoy, estamos hablando en menos de 24 horas, ha expandido muchísimo más los focos de calor. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto? Es decir, ¿cuál es el análisis que hacemos frente a esta situación cuando estamos perdiendo casi el 50% de todo lo que es esta zona de reserva y de preocupación no solamente local ni nacional, ya internacional, para la intervención también de otras personas que quieren venir y ver de qué manera coadyuvar al país en esta situación? Sí, lo preocupante, más que la cantidad de hectáreas, como les comentaba, son estas zonas que antes no tenían problemas con incendios forestales. Es decir, antes estaba centrado en la Chiquitanía, ¿no? Ahora esta problemática ha ido subiendo altitudinalmente, si queremos llamarlo, a lugares subtropicales, donde la humedad es, por naturaleza, es mucho más. Pero los efectos del cambio climático están haciendo que estas zonas han perdido humedad, entonces están siendo mucho más vulnerables a los incendios. Es así que los ha agarrado desprevenidos a gobiernos municipales y, bueno, otras entidades que estaban acostumbradas a tener incendios, sí, pero de menor escala, mucho más fácil de manejar. Ahora vemos que la problemática se está extendiendo a Cochabamba, por ejemplo, Villa Tunari, Paures, el mismo Pixiamas, que hablábamos, que antes no lo escuchábamos nunca en medios de prensa lidiar con este tipo de incendios, y ahora, a partir de hace unos 3 años, cada vez está siendo más recurrente, y ya la Chiquitanía está dejando de ser el centro, ¿no?, de la problemática. Hay un uso y abuso de la quema indiscriminada en todas partes, Pedro, eso me queda absolutamente claro, y lo que señalas es más preocupante además. Ya no es solamente en el territorio de Santa Cruz, sino también en otros departamentos que se está llevando adelante esta quema indiscriminada. ¿Y tú tienes algún registro del por qué se está quemando tanto y para qué se está quemando tanto?
Bueno, principalmente se aceleran las quemas en este periodo porque la mayoría de los productores están apurados en tener sus terrenos preparados para la siembra, porque se supone que van a llegar las primeras lluvias. Entonces ya tiene que estar su terreno listo, limpio, y para ello usan la quema. No tenemos cuantificación de la ABT, ha restringido el uso de fuego ahora, sin embargo vemos que todavía no es suficiente, ¿no? Entonces por eso hay una aceleración en el uso del fuego ahora, porque como te decía ya va a llegar la temporada en la que van a sembrar y existe mucha demanda, crece la población y también los productores aumentan la superficie para sembrar, ¿no? Ese es un ciclo. Ahora, Pedro, a ver, un tema es la quema indiscriminada que está pasando en Bolivia. ¿Qué pasa con los acuíferos, con la contaminación de los ríos, de las cuencas de ríos? Se habla de contaminación con mercurio, se habla de la industria del narcotráfico contaminando nuestras cuencas de ríos. ¿Cuál es el panorama respecto al uso hídrico y a la contaminación hídrica que estamos teniendo en Bolivia? Bueno, respecto a los incendios forestales, los incendios que están sucediendo en cabeceras de cuenca, principalmente arrastra cenizas hacia estos lechos y lo que hace variar el pH del agua nuestro. Tiene una afectación principalmente a la biodiversidad y obviamente la calidad Sobre los otros temas de minería y narcotráfico no manejamos estos datos, ¿no? Ya. Pedro, una consulta, y Javier decía bien, tenemos este problema no solamente de los incendios, la sequía, el tema de los ríos, riachuelos secándose y demás. Esta preocupación ustedes la han elevado a otras instancias para ver de qué manera se puede, no voy a decir minimizar, pero sí combatir de alguna forma. ¿Han recurrido a otras instancias? ¿Cómo están lidiando o viendo qué soluciones le podemos dar, sobre todo la recuperación de la misma? Sé que puede ser de aquí a largo plazo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se está haciendo? Desde la Fundación Amigos de la Naturaleza aportamos con datos técnicos científicos, principalmente en la evaluación de daños, identificar cuál ha sido el problema. La mayoría de las acciones de recuperación pueden ser que sean pasivas, es decir, inmovilizar estos sitios que han sido afectados, y hay otros que requieren ya una intervención tanto de reforestación. Entonces todos estos documentos técnicos están brindados a las entidades de gobierno que tienen la tuición para trabajar. También venimos trabajando en la gestión de riesgos con distintos gobiernos municipales, gobierno departamental, principalmente en Santa Cruz, que era donde se concentra la problemática, y trabajando desde la identificación del riesgo, la preparación en comunidades mediante cuadrillas de bomberos, lectura de riesgo para que ellos sepan en qué condiciones pueden quemar y cuáles no, de manera segura, usando tecnología, alerta temprana. La articulación de los niveles de gobierno creo que es la principal clave para abordar esta problemática y bueno, es una limitante que bueno, venimos trabajando año a año con eso, pero principalmente brindamos información para la toma de decisiones. Pedro, hay una pregunta que anda dando vueltas y es reiterativa o recurrente sobre este tema de las quemas, de la polución, de la contaminación, de las cuencas hídricas, etcétera. Y la pregunta parece muy sencilla, pero la respuesta parece muy compleja. ¿Quién se preocupa realmente por esta situación en Bolivia? ¿Quién crees tú que realmente toma acciones o medidas para revertir esta situación? No te quiero poner en problemas, pero ¿quién se preocupa verdaderamente en este tema? Ustedes, como vuelvo al tema, 20 años haciendo el seguimiento de este tema, ¿quién se preocupa realmente por revertir esta situación?
¿El gobierno, las comunidades, FAN? Bueno, existe un conjunto de organizaciones entre el gobierno, no gubernamentales, la sociedad civil que ha tomado mucha fuerza, yo creo que está liderando para combatir esta problemática. Sin embargo, es muy complejo porque existen muchos actores, existen muchos intereses de distintos tipos, que bueno, la población puede identificar fácilmente, ¿no? Que es un tanto complejo. Dentro de el territorio no existe una buena planificación, tanto en el crecimiento, la dotación de tierras, actividades humanas donde no deben haber, falta de fiscalización. Entonces, creo que todos tenemos un poco de culpa también, ¿no? Entonces, es una pregunta bien compleja a responder porque existen muchos actores que tenemos ahí culpa, ¿no? Javier, y es tan complejo lo que pregunta y realmente nosotros nos ponemos a pensar cuál es la respuesta correcta, pero creo que a esto también hay que aumentarle que la situación no es solamente, cierto, lo vivimos y estamos sufriendo en Bolivia, pero en el mundo entero todo está cambiando. Este mes de octubre ha sido declarado el mes más caliente, impresionante en el mundo entero. ¿Qué es lo que se viene de aquí en más con esos cambios climáticos, con los incendios, con la deforestación, con las quemas, con las sequías, etcétera? Es una pregunta muy grande la que hace Javier para que tengamos una respuesta tan certera, pero vuelvo a insistir y quizás reforzando un poco. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿nos ayudan en darnos tips? ¿Qué podemos hacer nosotros, los que no somos tan responsables como el gobierno local, nacional, pero sí la población en general? ¿Qué debemos hacer para apoyar, ayudar de alguna forma, mitigar y entender esta problemática? Sí, la problemática, como bien la dijiste, a nivel mundial, viene una cadena de altas temperaturas, todas las condiciones que han hecho para que los incendios sigan afectando al país y son condiciones que lamentablemente se esperan de aquí en adelante. Lo primero que yo identifico es hacer seguimiento para que hayan planes de contingencia, tal vez demandar mayor presupuesto para trabajar en la gestión de riesgo. La sequía viene acompañada de falta de agua, principalmente para la población, sí. Y ese es un problema mayor todavía, ¿no? Va a afectar a la agricultura y, bueno, como consecuencia también vienen incendios forestales. Necesitamos mucho trabajar en identificación de zonas de riesgo, adelantarnos y, lamentablemente, necesitamos recursos. Entonces necesitamos mayor demanda de presupuesto para trabajar en la gestión de riesgo. Como sociedad civil también podemos organizarnos, como existen ya algunas plataformas para apoyar a responder ante las emergencias por incendios, por ejemplo. Pero una de las mayores armas es mantenernos informados para poder demandar a los gobiernos de turno acciones antes. Demandar también que exista articulación entre los niveles de Estado. Uh-huh. También una articulación con la sociedad civil también, que a veces estamos recelosos de las decisiones que puedan tomar, pero a veces por falta de información. Y bueno, necesitamos mucho que desde colegio haya la cultura de gestión de riesgo. Ahora solamente hay cobertura o hablamos mucho de bomberos, pero no hablamos de los trabajos previos, de identificar, de darles herramientas a esos agricultores que usan el fuego para que puedan usarlo de manera segura, por ejemplo, usar tecnología, pronósticos, alerta temprana. Entonces necesitamos presupuesto, todo es con dinero
mayor inversión en hacernos resilientes, porque las condiciones que se vienen no son nada amigables, ¿no? Ya que estás tocando el tema de dinero, Pedro, Naciones Unidas asegura tener un presupuesto arriba de los 9,000 millones de dólares para ayudas precisamente de prevención, para la contaminación, para frenar un poco el cambio climático. De esos 9,000 millones de dólares, ¿tú sabes cuánto le llega a Bolivia? ¿Tienes esa lectura, ese dato o qué porcentaje? No lo tengo el dato, pero sí tengo entendido que recientemente la Unión Europea ha destinado bastantes recursos para trabajar ya en toda la gestión de riesgo. Sí, ese también es otro dato. La Unión Europea está ayudando también a Bolivia específicamente. Pero por lo que tú nos comentas, si esto fuera un semáforo y nosotros estuviéramos en una avenida, nos estamos pasando todas las luces rojas. Nos comemos todas las luces. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Javier, me quedo y haciendo solo una recopilación breve de los 4 puntos que acaba de mencionar Pedro. Necesitamos información, necesitamos presupuesto, necesitamos prevención, necesitamos herramientas para poder trabajar en la lucha, todos de algo que de aquí en más, como él dijo, va a tender a agravarse. Sí, y hay un tema, bueno, Pedro, yo quisiera cerrar la entrevista con una pregunta que ojalá tengas la respuesta. Mira, hay un concepto muy interesante, no me quiero ir a la filosófica, se llama panspermia. La panspermia es la contaminación cuando un meteorito cae a la Tierra y trae sus minerales y contamina, etcétera, ¿no? Hay digamos que una contaminación universal o extraterrestre. Es muy interesante ese concepto de panspermia. Pero en el medio ambiente también se está manejando un concepto que es la contaminación transfronteriza. Nosotros como Bolivia, ¿somos un buen vecino o contaminamos a otros vecinos también? O los vecinos nuestros, Colombia, qué sé yo, Chile, Perú, también nos contaminan. ¿Cómo estamos viendo ese concepto de la contaminación transfronteriza? Sí, interesante el concepto. También hablamos de incendios transfronterizos ahora. Exactamente. En cuanto a la contaminación, bueno, en Bolivia, en Sudamérica principalmente, existen corrientes de viento que son las que transportan la contaminación. El flujo de viento principalmente que nos llega, que pasa por Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, pasa por parte de Brasil, viene por todo el Beni, choca con el denominado Codo de los Andes y se canaliza en la ciudad de Santa Cruz. Es por eso que aquí vemos mucha contaminación y nos afecta directamente, incluso si estos incendios o quemas están a kilómetros y kilómetros, ese humo nos llega. Entonces todo eso lo canalizamos y se lo pasamos muy cariñosamente a Paraguay, Argentina, entonces todo sigue su flujo, ¿no? En cuanto a incendios, le hemos pasado incendios, vamos a decirle así, a Paraguay, de magnitudes. También tenemos esa problemática con Brasil, en la zona fronteriza, tantos que vienen y que van. Entonces, como les decía, ya es una problemática regional, global, y no es que Bolivia esté en una burbuja y seamos solamente los que estamos sufriendo esta problemática. Qué interesante ese concepto, Pedro. Después me gustaría profundizar más en otra oportunidad la contaminación transfronteriza. Yo me acuerdo, no sé si tú te acordás, Pedro, cuando hubo el accidente de Chernobyl, la radioactividad impactó casi a toda Europa, e incluso después, años después, muchos años después, se detectó radioactividad hasta en Brasil. Entonces, imagínate tú cómo puedes llegar la transfronterización de la contaminación, ¿no? Así es. Lastimosamente no respetan fronteras. Algo a nivel regional, principalmente, que si uno ve la imagen satelital, tenemos un vecino gigante como Brasil que tiene 10 veces más incendios y quemas que nosotros, tal vez.
y todo ese humo también es canalizado por nuestro país, como les comentaba, ¿no? Es como un pasillo que va hacia el sur y prácticamente por la ubicación geográfica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la mayoría de ese humo pasa por acá. Y un tema de después va a ser el tema de las consecuencias, ¿no? Porque no es que el humo queda y me voy, me fui y no hice nada, sino que también tiene un gran impacto, como estamos viendo en otros grandes países donde la contaminación ya es insoportable y están viendo de qué manera mitigar, porque ya se están viendo resultados gravísimos para la salud, que es otro tema que también más adelante podríamos conversar. Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación de participar en este programa. Negocios son negocios, que en el tema medioambiental no están siendo tan negocios, estamos más bien yendo en contra de los negocios del medio ambiente. Y te vamos a invitar en otra oportunidad también para que nos puedas hablar del Atlas de FAN, el primer Atlas publicado por la Fundación Amigos de la Naturaleza. Me interesa saber cuál es el estado de ese Atlas en Bolivia. Pedro, muchas gracias por tu participación, un fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Claro que sí, será hasta la próxima. Agradecido por la invitación y un saludo a todos los que siguen tu programa. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Y nosotros continuamos, hacemos un corte en el bloque y después volvemos con otras más informaciones. Un abrazo. En una economía en constante cambio, la innovación en los negocios es fundamental. Medrano y Asociados lidera desde hace 26 años estrategias asertivas, implementando y aplicando soluciones integrales y eficaces para fortalecer el posicionamiento de marcas nacionales e internacionales. La excelencia y la búsqueda de estrategias integrales están en nuestro ADN. Son nuestra identidad, nuestra experiencia y conocimiento del país y sus realidades nos han permitido acompañar a diversos clientes y sus operaciones en cada uno de sus desafíos. Medrano y Asociados, 26 años agregando valor a la gestión empresarial. Ya estamos de regreso en Negocios son negocios, en una alianza entre Medrano y Asociados y Economy, donde salimos hablando en el portal de cómo la economía está influyendo cada vez más en nuestras vidas y cómo los niveles de incertidumbre se están disparando cada vez más. Y ahora ya para cerrar el programa tenemos la parte más divertida del programa, que es las misceláneas o los datos anecdóticos de la economía. Tú tienes un dato, Ale. Bueno, por lo menos me asusta porque yo recuerdo películas de esta naturaleza, pero no en la realidad. 2025, ¿qué crees que está haciendo China para sorprendernos? La robotización de todo. Fabricar robots humanoides para convertirlos en el motor de su economía. ¿Qué te parece? A ver, las tecnologías siempre como seres humanos les tenemos miedo a las tecnologías, pero tenemos que empezar a vivir con ellas como parte de nuestra vida. Yo creo que la robotización sería muy preocupante si ese robot tuviese la única característica que el ser humano tiene, la intuición. ¿Y por qué no? No pensar que sí, no la sabemos. Intuición es muy humana. Bueno, hasta ahora lo decimos así, pero no sabemos, Javier. No sabemos. ¿Sabes qué más dice el Ministerio de Industria y Tecnología de Información de China? Que con esto ellos pretenden convertirse, lógicamente, en la primera potencia mundial en robótica y crear el primer robot humanoide y de ahí muchos más que realicen todas las tareas laborales que hacemos los humanos hoy por hoy. O sea, gracias, ya no necesito de un humano, tengo mi robot. Claro, y con la inteligencia artificial incluso ya no habrían periodistas, ya no habrían abogados, ya no habrían Acabó la humanidad. De hecho, Yuval Harari, catedrático israelí que ha escrito unos 3 libros maravillosos, él asegura de que con la llegada de la robotización y con la llegada de la inteligencia artificial, prácticamente se ha terminado con la historia de la humanidad. Ya no vamos a escribir nosotros la historia de la humanidad, la va a escribir la inteligencia artificial. 30, 40 años atrás nos los decía una película famosísima, ¿no? Pero ¿será real o no?
¿te acuerdas? Claro. I'll be back, Schwarzenegger decía. Pues bueno, han vuelto y con robot. China ha progresado realmente en esto de la industria robótica, ha superado a Estados Unidos por primera vez el 2021 y ha convertido ahora a su país en el más automatizado del mundo, según un informe mundial de robótica que recién han publicado la Federación Internacional y dice, prepárense, 2025 se viene con fuerza. Claro, y el robot no hace huelga de hambre, ¿no? No, No forma sindicatos. No forman sindicatos, no forma come, no parte de un gremio. necesita, no tienen No le gremio. duele la cabeza, no hay que pagarle terapeuta. No. No sé si verlo eso como algo positivo o algo negativo, pero puede suceder. Fantástico. Y solamente para cerrar y el programa, yo quiero hablar de un temita interesantísimo. Decir, La economía de guerra. la economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Es muy frecuente escuchar, oye, no me está yendo bien, tengo que aplicar una economía de guerra. Y lo primero que uno plantea o cree es ahorrar costos, no gastar y poco menos que no consumir nada. Sí, tiene razón, es en parte, pero la economía de guerra es cuando toda la industria se reacomoda y se reenfoca con un solo objetivo, ¿Cuál? la guerra. Ah. Es decir, en lugar de hacer envases, yo voy a empezar a hacer mi industria para proveer de cantimploras o lo que necesiten mis soldados. En lugar de hacer amortiguadores, voy a empezar a hacer fusiles. En lugar de hacer pernos para puertas, ahora voy a hacer pernos para tanques o pernos para misiles. A eso se refiere economía de guerra, cuando la economía se reenfoca en otra industria para dar soporte al país en una guerra. Y obviamente dentro de la economía de guerra está el área de finanzas. Y ahí es donde se reducen los costos y se redirigen los presupuestos a otro tipo de necesidades. Toda una reingeniería y un cambio. Exactamente. Y es lo mismo que está pasando en este momento con Israel. A ver, pónganse a pensar. ¿Cuántos reservistas están yendo al frente de batalla en Israel? Yo le voy a decir el dato. 700,000 reservistas. ¿Qué significa eso? Que en esos reservistas hay jugadores de fútbol. La liga se ha suspendido en Israel. Claro, porque no hay jugadores de fútbol. Las heladerías, los cines, los teatros, los actores también están en el frente de batalla. Entonces, gerentes. En este momento hay una economía de guerra en Israel. Entonces, muchas industrias están dejando de funcionar porque se están reenfocando en el tema bélico. Incluso las industrias, las empresas, dicen, oye, mi gerente de marketing, ¿dónde está? Está en el frente, está yendo a pelear. Entonces, ¿qué hacemos con el marketing? Tenemos que reacomodarnos a la industria de guerra en la que estamos viviendo. Una readecuación, pero qué interesante. Claro, imagínate de la noche a la mañana que yo te saque 700,000 reservistas, manos de obra, 700,000 personas, te saco de la economía. Estoy colapsando. La cajera del supermercado está de reservista. El de logística está de reservista. Porque la prioridad se ha hecho ahora la guerra. Claro, y la economía de guerra, como la mencionas, está dando un giro donde te muestra que lo que está viviendo ahora en estos momentos, la guerra en Israel, ya no va a ser lo mismo, o sea, ya no puede ser lo mismo que fue ayer, ese lugar, ese espacio, la gente, la vida que tenían antes. No. De la noche a la mañana un giro. Claro, todo el mundo está abocado a la guerra, por eso se llama una economía de guerra. Qué interesante, Javier. Muy bien, Ale, gracias por estar en el programa. Un saludo a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos están viendo y nos siguen en las redes sociales, en el portal de Economy, en las redes de Medrano Asociados. Ha sido un programa muy interesante y la próxima edición vamos a tocar un tema también muy interesante, la biotecnología. Cómo está la biotecnología en el país, no es factible, no es real, no es posible. ¿Qué va a pasar con la biotecnología? Muchas gracias, Javier, a vos por esta oportunidad. Negocios son negocios, importantísimo, como decía, mucha gente ya viéndonos, siguiendo y haciendo además repercusión de este programa tan interesante. Yo siempre presta cuando me invites y felicidades porque realmente esta alianza que se ha hecho va a dar frutos muy grandes. Gracias, Ale, y a todos ustedes nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.